buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludos desde el oriente del departamento de Antioquia, donde se dedican a diferentes actividades agropecuarias, sobre todo a la siembra de flores para exportación. Está haciendo un buen clima para salir a sembrar, para que se seque la ropa. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el Valle del Cauca les hablaremos sobre la alimentación diferencial en las vacas, de qué se trata, cómo se aplica, ya se los contamos en este programa. Un productor nos cuenta cómo la palma de aceite y la ganadería no son tan perjudiciales para el medio ambiente en caso de saber aplicar toda esta estrategia. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Ya les hablaremos sobre la transición de la ganadería bovina a la bufalina, específicamente desde la historia de un productor. ¿Cómo le está yendo con este cambio? Ya se los contamos en la finca de hoy. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Como si se tratara del más experto de los nutricionistas, indicando la dieta alimenticia más rigurosa, Gustavo Rojas Ceballos dedica gran parte de su tiempo semanal a escribir sobre este tablero, ubicado en la sala de ordeño, la cantidad de concentrado que debe recibir cada una de las vacas por parte de sus operarios. Todo depende de la fase productiva en que se encuentre cada animal. Ese tiempo lo define la fecha del parto. Faltando 2 meses, hacemos que las vacas consuman un alimento, un suplemento con el fin de que esa ubre se pueda fortalecer y también su condición corporal, que al momento de llegar al parto y comience el balance negativo en la vaca, no se me vaya a adelgazar demasiado y se me vaya a demorar mucho en preñar. A partir de que pasan los 3 meses, ya el nivel de suplementación se puede comenzar a descender. Para mayor exactitud en su sistema de suplementación, Gustavo ha dividido en 3 las fases de lactancia. La primera va desde el día del alumbramiento hasta los 100 días de la cría, la segunda desde los 101 días hasta los 200 y la tercera desde los 200 hasta los 350 días. Las vacas que se encuentran en el primer tercio de lactancia son las que más van a llevar mucho más alimento, más suplemento, ya que ellas se encuentran en un periodo de balance negativo en el cual ellas comienzan a perder peso, a producir una muy buena cantidad de leche y eso hace que uno las premie dándole una ración mucho más mayor versus las otras. Las que se encuentran en el segundo tercio se les baja ya el suplemento. En ese primer tercio lo que se busca es que la vaca se preñe y poder mantener una muy buena producción de leche. A partir de eso comenzamos a descenderle la cantidad de concentrado. Cuando una vaca ya comienza a producir entre 6 y 5 litros, comenzamos a prepararla para secarla. Las vacas con mayor producción de leche, cuyo parto ha sido más reciente, reciben hasta 3 kilos de concentrado por ordeño. Las que ya están culminando su lactancia reciben únicamente 500 gramos del suplemento. La variable de mayor importancia tiene que ver con la rutina de ordeño. Cuando una vaca, el horario se trastorna, comienza a haber fluctuaciones de leche y eso afecta obviamente las utilidades de la empresa. Las vacas son muy rutinarias. Cuando una vaca se ordeña un día 1 hora y otro día otra hora, de una usted va a sentir la diferencia en la producción de leche. La suplementación no exime del trabajo que necesitan las praderas, las cuales representan por lo menos el 70% de la alimentación de cada vaca. Predominantemente en la finca tenemos pasto quicuyo y estrella. Son pastos de una muy buena calidad de proteína y manejamos rotaciones de potrero aproximadamente cada 30 días. Cuando las vacas llegan a consumir ese forraje de muy buena calidad, hace que la leche venga con unos excelentes sólidos. Eso también tiene variaciones a veces en las épocas de lluvia y en las épocas de sequía, ¿sí? Cuando la vaca se encuentra en primer tercio, en segundo tercio, también tiene variaciones en los sólidos de la leche. A partir del segundo tercio los sólidos mejoran, se vienen leches más concentradas. En el primer tercio la leche es mucho más volumen, pero sin decir de que hay mala calidad de leche.
Los potreros, que son fertilizados con microorganismos eficientes, permiten rotación cada 35 días. Aquí al frente se puede ver el bosque, allá hacemos una captura de microorganismos que se hace a través de un costal, le echamos salvado de arroz y melaza y allí podemos capturar muchos microorganismos. Estos microorganismos finalmente se replican y allí utilizamos el suero de la leche, llenamos las canecas de 200 litros de leche, aplicamos microorganismos y dejamos fermentar con una trampa de vacío. A ese prepara, se le echa también melaza, heces de vaca, y se deja fermentar aproximadamente por 40 a 60 días, dependiendo del clima que esté haciendo, él más o menos se va fermentando. Eso dura aproximadamente 60 días, 40 días, ya cuando uno vea que la trampa de vacío deja de burbujear, allí ya se hace como tal el destape y vamos a utilizar esa sustancia a razón de 1 litro de microorganismos eficientes por cada bomba. Ubicada en el corregimiento San Lorenzo de Tuluá, Valle del Cauca, la finca Guabonita trabaja con cruzamientos Jersey y Yerhol, produciendo hasta 15 litros de leche por vaca en doble ordeño. Erika y televidentes, hoy les damos los buenos días desde la finca Laguna Negra, aquí en el departamento del Guaviare. Además de tener este hermoso atractivo natural, en esta finca manejan la diversidad animal como modelo productivo demostrativo con 3 especies y están encaminados también en el agroturismo. Veamos. Comenzamos con más o menos unas 6, 7 bufalitas que trajimos desde Leticia, porque estas vienen de esos lados. Claro que estas ya no son de Leticia, porque con eso comenzamos un criadero pequeño y llegué a tener más o menos unas 200 cabezas acá. Siempre he estado, pues, lo que vaya saliendo ya para carne se va sacando, se van dejando las hembritas. Y en estos momentos, como ustedes pueden ver, tenemos aproximadamente 100, 110 cabezas. Bovinos, búfalos, ovinos y un sinfín de aves acuáticas y voladoras de la zona que sobrevuelan la Laguna Negra conforman el proyecto productivo y demostrativo de don Luis Gonzaga. El punto de partida fue la producción de carne con ejemplares cebú Brahman comercial. Luego llegaron las búfalas para convertirse en el enfoque principal de la finca y luego se incluyeron los ovinos. En estos momentos tenemos una extensión aproximada de 200 hectáreas. Entre las 200 hectáreas tenemos aproximadamente unos 110 búfalos, unos 98 bovinos y más o menos unos 40 camuros, les llamo yo, ovejos, ¿no? Que es como uno de los nombres más utilizados por acá. Ya hay una buena cantidad y si se les da el manejo que se requiere, es un animal que también se reproduce mucho y puede llegar a ser una economía buena dándole el tratamiento que se merece, ¿no? En la finca no manejan potreros diferentes para ninguna de las 3 especies. Los ovinos pastorean con los bovinos y los búfalos se mantienen en manada en otros potreros. Lo que sí se procura es evitar la sobrecarga de animales por hectárea para garantizar el pasto necesario para todos. Lo que he captado es que el búfalo nunca está mezclado con el bovino. Siempre usted los ve separados sin necesidad de dividirle inclusive los potreros. Si el búfalo está acá, el bovino está más arriba. Si el búfalo va para allá, ellos se corren más allá. No es que se peleen ni se tengan miedo, sino que como que se respetan sus espacios. La Laguna Negra, que ocupa gran parte de la finca que lleva el mismo nombre y la cual tuvimos la oportunidad de navegar, es uno de los atractivos que más llama la atención de las personas que visitan su proyecto. Don Luis busca aumentar la diversidad animal para una mayor productividad y para impulsar el agroturismo al que quiere direccionar el predio, teniendo claro que el búfalo será el enfoque principal, siendo la especie que le ha generado mayor rentabilidad. Yo pienso seguir con el búfalo. Voy a prestarle la atención adecuada, haciendo instalaciones más adecuadas para ellos y darles el debido cuidado que se merecen para que así mismo pues, se pueda suplir uno de la economía que ellos están dando y aprovechar eso, porque ya me he dado cuenta que como negocio es muy bueno. Hay una variedad, es cierto, demostrativa, pero están las tierritas y hay que aprovecharlas y tener todas estas clases de animales
para ir fomentando progreso en la región. Casi 250 ejemplares de diferentes especies que conviven entre sí en un espacio en el que además también habita una amplia variedad de animales silvestres. Eso es Laguna Negra, una finca que con la diversificación encuentra nuevas oportunidades de negocio. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta, ¿qué animal posee vista periférica? A, peces, B, oveja, C, conejo. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta, ¿qué animal posee vista periférica? A, peces, B, oveja, C, conejo. La respuesta correcta es la B. Las ovejas tienen una visión periférica excelente. Sus pupilas grandes y rectangulares les permiten ver casi 360 grados. De hecho, pueden ver detrás de sí sin girar la cabeza. En el censo agropecuario realizado por el ICA el año pasado, la población ovina a nivel nacional totaliza más de 1.800.000 animales, siendo La Guajira, Magdalena y Cesar los departamentos que más ovinos tienen. Llegamos hasta el departamento del Guaviare para conocer cómo se desarrolla esta actividad pecuaria que aún está dando sus primeros pasos en esta zona del país. En Guaviare, algunas cifras que he ido encontrando, encontré datos de 3.069 ovinos y 1.020 caprinos. Es un sector que viene creciendo demasiado, mucha gente se está interesando en ellos. Cesar, Boyacá, Córdoba, Antioquia, Meta, Santander, Bolívar y Sucre también están entre los primeros 10 productores, acumulando entre todos, junto a La Guajira y Magdalena, casi el 90% de la producción nacional. Aunque Guaviare aún no figura en la lista, la producción ovina es promisoria en el departamento y cada vez más productores se suman a la actividad. Creo que la mayoría de gente está incursionando por lo mismo y es curiosidad. Curiosidad y también a la par las ventajas comparativas en la forma de producción que tienen los ovinos. Yo empiezo a ver los ovinos por un efecto colateral de un trabajo que estoy haciendo, encuentro un logo de un animalito de un ovino y pregunto a la persona que tiene ese logo y pues me cuenta todo un panorama de ese sector. Él está en Santander y está haciendo ese trabajo y viene creciendo, entonces me empiezo a interesar, empiezo a averiguar, empiezo a ver datos productivos, partos, gestaciones. En el Guaviare hay dos manejos paralelos en cuanto a la ovinocultura se refiere. Están aquellas personas que tienen los ovinos como animales de traspatio en sus fincas, acompañando a las vacas en los potreros o para sacrificio en alguna fecha especial, pero sin ningún fin productivo. Por otro lado, están aquellos que, como nuestro entrevistado, han querido incursionar en la producción como actividad económica. Y está también los otros productores que están ingresando hasta ahora, pero en este momento, por ejemplo, si vas a ver un criadero que esté establecido, que esté, digamos, con niveles productivos al día, no están. Estamos como en ese proceso, incluso yo estoy en ese proceso de aprendizaje. Además, la producción ovino tiene una particularidad y es como la ternura de los animales cuando estamos, por ejemplo, en partos. Eso jala mucho y dice mucho del tema productivo. Además, cuando uno compara pronto el tema de riesgos en la operatividad, digamos, de la producción, pues son mucho, digamos, comparado con los ovinos, el riesgo es muy poco. Las personas que manejan los ovinos sin fines productivos en el Guaviare cada vez empiezan a interesarse más por darle forma a la actividad y convertirla en sistemas productivos. Hay varias experiencias a nivel nacional y tienen esa particularidad, esas experiencias que han iniciado lo mismo. Un pie de cría criollo, te podría nombrar varios criaderos que han iniciado lo mismo, hembras de base criolla con reproductores de mejor calidad y empiezan a hacer ese proceso. En Guaviare yo creo que ese tema tiene un buen futuro. Es la lectura que yo le doy por lo que estoy haciendo. En ese momento es mi trabajo, o sea, hacer que esa gente le crea a la producción, digamos, mostrar esas virtudes o esas bondades mejor que tiene el sistema productivo como producción de negocio y obviamente hacer un manejo diferencial para que se pueda fortalecer la cadena acá en Guaviare.
Este productor considera que, aunque apenas está comenzando a extenderse la ovinocultura en el Guaviare, con el potencial y la rentabilidad que tiene la actividad, en el futuro podría llegar a convertirse en una cadena productiva del departamento. Cansado de los señalamientos de responsabilidad en el cambio climático, la deforestación y otros perjuicios medioambientales atribuidos popularmente a la ganadería y a la palma de aceite, Camilo Manrique decidió demostrar con acciones y desde su predio que es posible ser productivo en ambas actividades, manteniendo el equilibrio ambiental, y para ello declaró su finca como una reserva natural de la sociedad civil ante parques nacionales. Esto no solo es una actividad que espero que deje lucro para el bolsillo, es una actividad que espero que me genere lucro en el corazón, en el bienestar, en el hecho de hacer bien las cosas. La base de todo desarrollo agropecuario debe partir de la planificación ambiental, entender dónde podemos intervenir, dónde no y dónde con algún grado de condicionamiento. Las áreas que se deben conservar deben ser 100% conservadas, así logramos producir para conservar y conservar para producir. Así la rentabilidad de la hacienda Corocito se fundamenta en 3 pilares: el económico, el social y el ambiental. Cuenta su propietario que esta figura de reserva natural de la sociedad civil es la primera no solo en el municipio de Maní-Casanare, sino en todo el país, bajo el carácter empresarial. Estos son 3.000 hectáreas, 1.500 dedicadas a la palma de aceite, 900 a la ganadería y 600 a 100% conservación. Las reservas naturales de la sociedad civil son los esfuerzos que realizamos los privados para mantener áreas conservadas y formalizadas ante parques nacionales. Es la emoción de hacer las cosas bien hechas y que tus hijos o las generaciones siguientes tengan esa conciencia y ese amor por el campo que tiene tantas oportunidades siempre y cuando lo explotemos de una manera adecuada. La estrategia de sostenibilidad ha permitido incluso que la hacienda Corocito diversifique su producción. Ahora se dedica también a la producción apícola, muy diversa por cierto, gracias a la variedad de flores existentes en el bosque y superando por ejemplo hasta los 50 kilos de miel por año, por cada colmena. Estamos en las 2 actividades más cuestionadas ambientalmente a nivel global, que es la palma de aceite y la ganadería. Los culpables no son ni las vacas ni las palmas, los culpables son las personas que han hecho mal esta o cada una de estas actividades. Parte de lo que buscamos con nuestro emprendimiento apícola es poder monetizar esas áreas que están destinadas a la conservación y de alguna manera asegurarnos la polinización de los cultivos que tenemos establecidos en nuestra propiedad, incluido el pasto. Pero también esto nos va a asegurar que los bosques van a estar fuertes, robustos, produciendo mucho alimento para todas las especies que lo habitan. La existencia de polinizadores es el mayor indicador de salud de un ecosistema. Acá la tecnología es aliada fundamental en el monitoreo de ese equilibrio ambiental. Acá encontramos especies sombrillas como el puma, hemos identificado más de 7 individuos adultos, hemos liberado caimanes llaneros, son oriundos de nuestra región, solo se encuentran en los llanos de Colombia y Venezuela y son determinantes para mantener el balance de nuestro ecosistema. Desde su experiencia, Camilo asegura que comprometerse con la salud del medio ambiente es básicamente un asunto de voluntad y de integrarse con otras personas. El primer paso es ir a pedir el formulario a parques nacionales, diligencia uno el formulario, posterior hay una visita de funcionarios de parques nacionales que evalúan realmente la riqueza y la biodiversidad del área que se pretende establecer como reserva natural de la sociedad civil. Pero es un trámite primero gratuito y segundo voluntario, tanto el ingreso como el retiro del área de parques naturales nacionales. Trabajamos en alianza con la Corporación Autónoma, Corporinoquia, trabajamos en alianza con ONGs ambientales. El sistema de sostenibilidad ha permitido que la finca haya pasado de pastorear 8 unidades de gran ganado por hectárea a 10.5 cabezas en la misma unidad de área. Este ganadero de San José del Guaviare empezó su actividad pecuaria enfocada en la producción cárnica hace casi 50 años con bovinos. Tiempo después decidió ensayar con búfalas, trayendo 7 animales a su finca. Desde que las incluyó, según él, quedó fascinado con la especie. Mientras usted ve en el búfalo
un animal de 300 kilos con solo año y medio, 2 años, con el ganado blanco, llámese el seguramo en comercial, para ver un animal de 300 kilos tiene que esperar el doble de tiempo. Entonces, como usted se puede dar cuenta, es más acelerado el crecimiento. Por su rusticidad y su adaptabilidad, el uso de suplementos alimenticios comerciales o de medicamentos con los búfalos es casi nulo. Esto representa una gran rentabilidad para los productores, teniendo en cuenta la variabilidad que existe en los precios de ambos insumos. No requiere de medicamentos como el otro ganado, es una carne muy pura. Utilizamos las vacunas por cumplir con lo de ley por el ICA, pero realmente los animales cuando llegaban aquí ni se vacunaban y nunca pedían vacuna. Y un animal que nunca le da peste, no se enferma, no tiene problemas algunos. Yo creo que es una de las carnes que nosotros debemos de aprovechar porque no son casi 0 medicamentos. Como pasa con el ganado blanco, que hay que estarlo purgando, vitaminizando, que la garrapata. Otro aspecto importante y de gran peso para los productores es el tiempo y el dinero que deben invertir en el mejoramiento de las pasturas para levantar y cebar a los bovinos. Con los búfalos no es necesario tener forrajes de alta calidad. Ellos comen pasto, comen esa masiega que quedó de los residuos cuando sembramos arroz, porque yo sembré harto arroz acá, por eso ven las tierras prácticamente despobladas de raíces, y ellos no hay que hacerles un mantenimiento continuo como al bovino de obtener calidad de pastos, ¿no? Ellos comen lo que sea, ellos se defienden y como usted ve, mire la calidad. Hace 2 años este ganadero compraba el bulto de sal mineralizada a 25.000 pesos. Hoy tiene que sacar hasta 250.000 pesos de su bolsillo por un bulto para poder suministrar el suplemento a los bovinos. Ese es otro beneficio que notó con los búfalos. No requieren de sal para mantenerse. El animal bovino necesita de sal constantemente, 24/7. El animal hay que mantenerlo siempre con sal. Si usted quiere sacar un animal de buena calidad, de buen peso, y la carne sobre todo coge buen sabor cuando el animal tiene buena agua y buena sal. En cambio el búfalo, usted, incluso estos de acá no están acostumbrados a la sal, nosotros los acostumbramos a la porción de sal, más que todo por atraerlos en las tardes. Y como usted ve ya a esta hora se desesperan buscando la sal. Entonces igual, si se les da bien, si no, no la requieren. De esta finca han salido búfalos de 800 kilos con solo 4 años de edad, mientras que con los bovinos para lograr ese peso se tendrían que llevar hasta los 6 años, una edad en la cual la carne ya pierde terneza y calidad para el consumo. Y si el búfalo, por ejemplo, se consumiera siempre de una edad entre 2 años y medio, 3 años y medio, la carne es de muy buena calidad, es una carne grasosita y de muy buen sabor, ¿no? Tanta ha sido su fascinación con la especie que don Luis ahora tiene más búfalos que bovinos. Tiene muy claro que seguirá extendiendo la cantidad de ejemplares y que acondicionará la finca pensando en una mayor y mejor producción de carne bufalina. Hasta ahora ha logrado sacar animales de hasta 1.200 kilos. Al regreso, conoceremos un fruto amazónico que se convirtió en una alternativa de ingreso para los productores de la zona y hablaremos de humedad y su impacto en los cultivos de maracuyá. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ya les contaremos sobre un proyecto con el cultivo de plátano y yuca para beneficiar a algunos campesinos y a la población reincorporada. Todos los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre las dificultades que se enfrentan en el cultivo de maracuyá, que es sumamente rentable. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán. Desde el Guaviare les hablaremos de un cultivo amazónico poco conocido, el Inchicacay. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios y cómo se implementa? Ya se los contamos en este programa. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia.
La cooperativa multiactiva de la Amazonía colombiana Coamacol en el departamento del Guaviare está conformada por 150 integrantes, entre ellos excombatientes y reincorporados a la vida civil. Está dividida en varios frentes de trabajo y entre ellos se manejan diferentes proyectos productivos agropecuarios y agroindustriales. Siempre nos hemos inspirado en pues, hacer un cambio de vida, ¿sí? Y pues vimos que en los cultivos, podemos decir, pues uno se extrae, bueno, abre empleo, bueno, eso de diferentes formas sirve para unos y otros, ¿verdad? Pero bueno, ahí hemos bregado, hemos luchado con lo poquito que hemos tenido, porque generalmente tener un cultivo a esta altura así se anda de mucha plata. Los recursos no han sido muchos y pues ahí vea, ahí está. Tenemos nosotros un centro de acopio. Este centro de acopio tiene una finalidad comunitaria. Esa finalidad es aprovechar que toda la producción que el campesino produce en la región, como el plátano, la yuca, el maíz, el arroz, el pescado, el pollo, el huevo, se pueda comercializar en este centro de acopio. En la vereda Colinas del corregimiento El Capricho, en San José del Guaviare, están el centro de acopio y la planta de transformación. 6 de los asociados son los encargados de trabajar en la planta, donde se reciben la yuca y el plátano provenientes de los cultivos de la zona para ser procesados. Mientras que unos están en la planta, otros están en producción, en las plataneras, otros están en las yuqueras, otros están haciendo otras actividades, otros están comprando yuca, otros están llevando el transporte. Se empieza desde la recibida del plátano y yuca, entonces ahí se escoge de primera, segunda y ya lo que nos va a servir para la planta, para las pataconas. Lo que no, bueno, lo que ya son muy chiquitos, ripios o eso, ya va para lo de concentrados, que se tiene planeado es lo que nos sobra de cáscara y los residuos así, es para hacer concentrados. El plátano y la yuca se ingresan a la planta, se pesan para llevar el registro, después se realiza la desinfección en agua e hipoclorito de sodio y luego se empieza a retirar la cáscara. El proceso que hemos venido realizando, que es la pelada, de ahí la picada, a una medida, pues a como nos lo pide el cliente, si la quiere grande, mediana, pequeña, entonces así mismo se realiza el proceso, la medida de cómo lo picamos. De la picada ya pasamos a las freidoras. En freidoras eléctricas y a gas se sumergen los plátanos un par de minutos, luego se pasan a la pataconera para pisarlos y después se vuelven a pesar para así poder realizar el empacado al vacío. La medida que nos pida el cliente. De ahí ya pasa nuevamente a pesarlo, porque el cliente lo va a pedir de media libra, de 1 libra o de kilo, eso, las bolsitas. Entonces, para poder diferenciar los pesos, entonces hay que pesarlo y meter en las bolsas que tenemos para eso, para llevarlo a la empacadora de vacío. Se empaca y se le pone la etiqueta, ya el sello y listo, queda para meterlo al cuarto frío. El proceso con la yuca es diferente. En vez de freírse, se precocina en una olla con agua hirviendo para después ser pesada nuevamente y empacada al vacío. Para los productores y operarios de la cooperativa, esta es la manera de darle un valor agregado a ambos productos y comercializarlos más fácil en la ciudad. Como una enfermedad que se propaga rápidamente puesto que viaja a través del aire, describe el investigador y licenciado en Biología y Química Diego Campo al mildeo velloso o polvoso, un hongo que en escasos 3 días envuelve totalmente las hojas de las plantas del melón. Son estas manchitas blancas, hemos dicho, estas son esporas del hongo, que las cuales si no las controlamos adecuadamente pueden pasar a esta condición, que aquí ya se va incrementando la enfermedad muy fácilmente. Cuando tenemos las hojas bajo esta condición, entonces claro, el cultivo o digamos en este caso el melón no puede realizar sus procesos fotosintéticos adecuados y lo que llega es a la muerte de la planta, que es lo que tenemos acá. Ya la hoja
necrosada, con colores cloróticos, y ya al final, pues ya miren ustedes estas hojas, por el efecto de la enfermedad, a lo que pueden llegar. El ataque ocurre sobre el revés de las hojas y se va extendiendo como finas manchas blancas que envuelven toda la hoja, la cual se va tornando amarilla para terminar secándose y pudriéndose y en un color marrón oscuro. Curiosamente, la enfermedad no afecta a los peciolos. Entre 20 y 30 días ya uno puede tener el cultivo bajo estas condiciones. Aunque de todas maneras, si uno deja incrementar la enfermedad, que digamos, dejó de hacer monitoreo en 15 días, se le sube la enfermedad, ya causa daños que pueden afectar el rendimiento. La muerte temprana de las hojas afecta el desarrollo del fruto. La prevención para evitar la enfermedad empieza, según nuestro entrevistado, con rotar el cultivo, elegir semillas resistentes al hongo, regular la densidad con la que se siembran las plantas y hacer un uso racional de la fertilización nitrogenada. Juega un papel importante, sobre todo el conocer el suelo. La nutrición del cultivo también es una parte fundamental para que la planta también tenga como esas defensas y mecanismos para poder contrarrestar un poquito la enfermedad. La mayor agresividad del milteo velloso o polvoso ocurre bajo invernadero, debido a factores como la baja intensidad de luz solar, poca circulación del aire, exceso de sombra, altas temperaturas, pero sobre todo los niveles de humedad. Hay que tener cuidado sobre todo con el manejo del agua. Eso es algo, digamos, importante para este tipo de herramientas, porque aquí en invernadero, pues la temperatura es mucho más alta y si tú te cedes en humedad, digamos que no colocaste, que prendiste tu riego y lo dejaste prendido, entonces se pueden mojar las calles y eso es que es lo que no es adecuado. Sobre todo cuando llega el sol y que aumenta la humedad relativa, entonces ahí es donde uno tiene que tener ese cuidado de hacer los controles, porque entonces hay un microclima el cual es el que favorece el desarrollo del hongo. Entonces el hongo bajo esas condiciones se desarrolla muy bien y puede llegar a hacer unas esporulaciones de estas magnitudes, que son ya muy agresivas y esto sí realmente baja el rendimiento o producción de nuestro cultivo. No generar un microclima adicional, entonces mantenerle sobre todo la humedad adecuada para que el cultivo se desarrolle sin haber un exceso de humedad, que es el que nos hace ese microclima, aumenta la humedad relativa y hace las condiciones favorables para que se desarrolle la enfermedad. La idea es que sobre las hojas no permanezcan gotas de agua libre por más de 2 horas. Nuestro entrevistado recomienda también retirar hojas caídas por cualquier circunstancia, podar hojas y tallos a los que se les observe síntomas de la enfermedad, ventilar e iluminar el invernadero, conservar distancias prudentes con otros cultivos de cucurbitáceas que puedan ser hospederas del patógeno y aplicar fungicidas con regularidad. Cuando ya el cultivo está infectado, deben realizarse como mínimo cada 7 días esas aplicaciones de veneno contra el hongo. El árbol de Inchi cacay es una de las especies más promisorias de la Amazonía. Es frondoso y puede superar los 40 metros de altura. Su fruto es de cáscara verde del tamaño de un limón. Por dentro contiene una nuez que puede transformarse o consumirse cruda, teniendo un sabor parecido al maní. El Inchi cacay es uno de los productos no maderables que abundan en el Guaviare, principalmente en tierra firme. Y es un producto natural que se está desarrollando y inicialmente en el Meta estaban haciendo unas prácticas y un establecimiento de cultivo en sabana, en tema de monocultivo. Nosotros acá en el Guaviare hemos querido replicar la experiencia, pero en sistemas agroforestales. La producción de frutos llega a los 4 o 5 años del árbol. En el último estado de maduración, los frutos caen al suelo, por lo que el proceso de recolección se hace más fácil. Y es poco conocido al público porque pues ya lleva varios años de investigación. Y se confunde por nombres con el cacao, se confunde por nombre con el sachainchi. ¿Sí? El sachainchi es un cultivo también muy de la Amazonía, pero es una liana, un bejuco. El cacay es un árbol muy longevo, se han detectado árboles hasta de 100 años. Y los cuales pues es una garantía porque eso es tener unos árboles por mucho tiempo, unos ingresos transgeneracionales
Expertos que han estudiado la especie en cultivo aseguran que un árbol adulto puede producir 250 kilogramos de fruto al año. Este productor del departamento del Guaviare lo ha estado expandiendo en terrenos donde se encuentra el árbol naturalmente, incorporándolo en un principio como sombrío para el cultivo de cacao. Es una experiencia pues bonita porque va uno aprendiendo del cultivo y como no está tan desarrollada la parte agronómica, entonces nos toca ir como paso a paso desarrollándolo y de esa forma generando unos sistemas propios para la Amazonía. En este lote, John tiene alrededor de 40 árboles de inchicacay mezclados con árboles de cacao. Al decidir incrementar la dispersión de la especie, destinaron este otro lote de 2 hectáreas en el que ahora maneja 340 árboles, también con cacao. Se hizo una extracción del material genético de la región, las semillas que estaban nacidas en su estado natural, las sacamos y las plantamos en el cultivo. En este caso, este cultivo está plantado directamente de semillas nativas y posteriormente de los árboles que se han tenido con buena producción en la zona, se han traído las varetas para injertarlo. Entonces, de esa forma vamos teniendo una adaptación y una domesticación de la especie, de la que tenemos acá en el sector a cultivo, en este caso en arreglo agroforestal, y una selección de genética, pero una genética local. Al sembrarlo en sistemas agroforestales, se genera un flujo de caja durante todo el año, lo que permite que los productores puedan tener ingresos constantes sin afectar el territorio, aumentando la diversidad de especies en un mismo espacio. El inchicacay tiene una particularidad también, que es bisexual. Hay árboles hembra y hay árboles macho. Nosotros en este momento manejamos una dispersión de 9 hembras por un macho, ¿sí? Entonces, para ir, digamos que a la fija, injertamos un macho por cada 9 hembras, porque normalmente lo que hemos encontrado es que siempre se nos generan más machos que hembras. La comercialización del inchicacay se hace en semilla y en aceite. La almendra contiene un 53% de aceite que se extrae y se distribuye como materia prima para alimentos, cosméticos e incluso medicamentos. Conocida también como pasionaria, la maracuyá es, según los expertos, un cultivo sumamente atractivo desde el punto de vista económico, debido a su precocidad y abundancia de frutos, puesto que la mayor cantidad de cosecha la alcanzaría hacia el año y medio de establecida la planta, la cual, como la mayoría de las pasifloras, demanda cuidados muy puntuales, incluso en el establecimiento. Bajo unas condiciones óptimas de manejo, podemos tener una rentabilidad entre el 30%, su ciclo de vida mínimo es de 2 años. Se recomienda entre 8.000 metros cuadrados y la hectárea y media, ¿sí? Para que desde allí podamos encontrar un punto de equilibrio. Básicamente el precio del punto de equilibrio económico es 550 pesos kilogramo, obteniendo rendimientos mínimos también de 15 toneladas por hectárea durante todo el ciclo productivo. Paradójicamente, a pesar de requerir riego frecuente, su mayor enemiga es la humedad, al favorecer la aparición de hongos. Es un cultivo de clima cálido a clima medio, ¿sí? Hay unas condiciones óptimas de temperatura, estamos hablando entre 27 grados y 32 grados, unos requerimientos hídricos de 15 litros de agua por planta por día. No tolera encharcamientos en las raíces porque empieza a haber pudrición de raíces y enfermedades asociadas a raíces. Puede tolerar el pH ácido, pero si podemos evitar estos pH y llegar a un pH neutro, abásico, sería ideal. Siempre la recomendación es prevenir la aparición de hongos, ya que la curación con fungicidas afectaría directamente a los polinizadores. La utilización de agroquímicos significa afectar a los polinizadores, que son los trabajadores naturales, como las abejas, que se encargan de polinizar las flores. Vamos a estar afectándolos si hacemos aplicaciones
desmesuradas de agroquímicos. Son varias las fórmulas con las que se podría reducir ese uso de productos de síntesis química en los cultivos de maracuyá. Para enfermedades que se encuentran en el suelo, lo que podemos hacer es aplicar productos orgánicos a base de unos hongos benéficos, tricoderma, Phaseolomyces y otras bacterias u hongos benéficos aplicados en el suelo o aplicados en el follaje. Aplicaciones de productos repelentes, en el caso de plagas, como algunos insumos a base de ajoají. Podemos hacer también fertilizaciones con productos orgánicos como el compost. Ese compostaje brinda las condiciones óptimas para el crecimiento de las raíces, como buena aireación, buena porosidad, buena infiltración del agua. Apoyarnos, por ejemplo, en herramientas básicas como las trampas para los insectos plaga. Pueden ser a base de muchas sustancias como feromonas, sebos, atrayentes para esas plagas. El monitoreo constante y los trabajos de poda es otra de las fórmulas. Las podas nos permiten no solamente darle una forma a la planta en su arquitectura para que desarrolle pues más hojas y con más hojas hayan más flores y con más flores más frutos, sino que también las podas nos ayudan a mitigar y a prevenir esa aparición de enfermedades, porque cuando hacemos podas estamos quitando masa vegetal. A pesar de entregar más frutos, los tutorados horizontales son los que más favorecen la humedad y en consecuencia las enfermedades de la planta trepadora. Mejor irnos por un tutorado de espaldera, ¿sí? Que es el tutorado vertical. Con eso nos evitamos humedad relativa porque va a haber más aireación dentro del cultivo. Para zonas muy húmedas o de mucha humedad relativa no es recomendable el sistema por emparrado o techo, porque allí se genera un microclima dentro del cultivo donde aumenta la humedad relativa. La fertilización como mínimo cada 45 días es fundamental. La mayor demanda, especialmente en las fases de floración y fructificación, es de elementos como el boro y el calcio, favoreciendo el llenado del fruto y evitando el rajado del mismo. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto.